Los campos de concentración nazis esencialmente eran una verdadera reunión de psicópatas de la peor clase que encontraban uso para sus pervertidas fantasías, tendiendo en su poder absoluto a miles de prisioneros indefensos que no tenían absolutamente ningún derecho. Las personas de todo pelaje vestidas con uniformes nazis podían hacer lo que quisieran. Por eso, además de las condiciones habituales de confinamiento, que incluso con todas las suposiciones no podían llamarse mínimamente humanas, los guardias organizaban para sí mismos entretenimientos adicionales, que incluso hoy hacen que la sangre se congele en las venas. Mutilación de los pequeños prisioneros. Por supuesto, lo más horrible de todo son las atrocidades cometidas por los nazis contra los prisioneros pequeños o niños que eran físicamente incapaces de percibir la situación en la que se encontraban, o de protegerse de alguna manera, o de entender en absoluto lo que estaba sucediendo. Si los niños empezaban a llorar de hambre, los guardianes nazis, para no molestarse por sus lágrimas, simplemente los mataban. Otro espectáculo aún más espantoso era matar delante de sus madres. Los nazis agarraban a los niños pequeños por las piernas, los hacían girar en el aire y les golpeaban la cabeza contra una pared o una columna con todas sus fuerzas. Muchas madres morían, enloquecían o se volvían completamente locas. Decían, la costumbre era llevar a la población en manada a una zona vallada, apartarlos de su madre e inmediatamente, delante de sus padres, tomarlos por las piernas y golpearlos contra la esquina de la casa. A los niños que intentaban robar algo para comer, durante la marcha o en los ratos libres, los vigilantes y guardias les castigaban golpeándoles con látigos o palos. Muchos prisioneros de uno de los campos infantiles recordaban a una mujer alemana no identificada, Frau Else. Convertía en pasatiempo el hambre constante de los niños, como recordó uno de los antiguos prisioneros, Piotr Fyodorovich. A veces esta señora entraba en el campo, donde los niños estaban acostados en las literas y decía, «Kom, Kinder, te vas con ella», y se empezaba a mofarse. Recuerdo lo que me pasó. Ahí estaba ella, sosteniendo una taza de leche y me la daba desde lejos, burlándose de mí. Me iba hambriento y por detrás un pastor saltó sobre mí. Me cubrí y al final no pude tomar ese vaso de leche. Se decía que esto divertía mucho a la mujer alemana. Tanto es así que cuando uno de los niños se estiró delante de la leche derramada, cuando fue derribado por el perro pastor, Frau Elsa o la señora Elsa le permitió amablemente lamer la leche del suelo. En otro campo para mujeres y niños, el principal entretenimiento de los guardias era una sirena. Sonaba en cualquier momento. Los niños tenían que correr hacia sus madres cuando empezaba a sonar la sirena y luego regresar rápidamente. Si un niño no regresaba a tiempo, tanto él como su madre eran fusilados. En uno de los campos de concentración para niños de Bielorrusia, los nazis inventaron una diversión llamada arnés. Cuando se emborrachaban, reunían a los más fuertes, los metían en un carro, se sentaban y empezaban a azotarlos con látigos para que corrieran más rápido. A menudo les hacían cantar mientras corrían. Si uno de los niños se caía o tropezaba, los hitlerianos borrachos podían matarlo a golpes o, peor aún, fusilarlo en el acto. Otro de los pasatiempos más temidos por los nazis era caminar. Para comprenderlo es necesario saber que por regla general los niños servían como donantes de sangre, de plasma y piel para los soldados y oficiales alemanes heridos. Como es lógico, tras numerosas extracciones de sangre, los niños se debilitaban rápidamente y llegaba un momento en que los verdugos alemanes de bata blanca se daban cuenta de que era imposible sacar nada más de ese niño. Pero como cualquier ser humano, los niños se esforzaban por sobrevivir y querían vivir. Por eso a menudo pedían a los tíos y tías médicos que no los enviaran a la cámara de gas, sino que les dieran la oportunidad de agarrar fuerzas para ser útiles. Muy a menudo los tíos y tías concedían este permiso, dando al pequeño condenado la oportunidad de dar un paseo para descansar un poco.
pero el paseo estaba permitido en una dirección estrictamente definida. Por ejemplo, en el campo de concentración de Salaspils había un césped verde que en realidad ocultaba el horno crematorio, donde ardía constantemente una hoguera. Cuando un niño caminaba por este césped, en un momento dado se caía directo a las rugientes llamas. Esta broma divertía a los verdugos de bata blanca. Entretenimiento de condenados y prisioneros adultos. En lo que respecta a los prisioneros adultos, es casi imposible enumerar el número de entretenimientos sádicos de los nazis. El más inofensivo era cuando los guardias, habiendo elegido a unas cuantas personas que no les gustaban, daban las órdenes como túmbate y arrástrate. Y la orden tenía que ser ejecutada inmediatamente, de lo contrario le seguiría una brutal paliza hasta la muerte o el fusilamiento. Y los prisioneros caían y se arrastraban sobre agua, cristales rotos, estiércol o piedras. Los guardias que estaban cerca se divertían y a menudo incluso filmaban lo que veían. En el campo de concentración de Kolochevo, distrito de Voronezh, Bielorrusia, los prisioneros condenados a muerte eran obligados a realizar un peculiar ritual antes de su muerte, que era muy divertido para ellos. Según los recuerdos del prisionero superviviente Yarmakovich, por ejemplo, siempre había lazos preparados en el famoso roble de Koldichevo, en el que colgaron al menos a 1000 personas. Los condenados a muerte eran obligados a gritar en voz alta durante el día porque habían sido condenados a muerte. De este modo, Yarmakovich recordaba a un joven de 16 años que se colocó cerca de un roble y gritó en voz alta: «¡Uy, pero me alcanzaron!», cuando ya no gritaba, sino que apenas murmuraba. Lo golpearon con un palo hasta que volvió a gritar las mismas palabras. Cuando los guardias ya se habían divertido bastante, ahorcaron al pobre desgraciado y su cuerpo no fue descolgado, hasta pasados unos días para edificación de los demás. Hoy se conocen cientos de otras diversiones de los guardias y vigilantes nazis. Por ejemplo, las aficiones de algunos en fabricar pantallas de lámparas y artículos de cuero con el cuero tatuado, y a menudo liso, que se quitaba a los prisioneros. Esta era la afición de la tristemente célebre Frau Abajur, o más conocida como Ilse Koch. Además, algunos artesanos nazis incluso establecieron en su tiempo libre del trabajo la producción de muebles hechos de huesos humanos. Irma Gress, una de las más terribles verdugos, por diversión deliberadamente no alimentaba a sus perros durante unos días y luego los ponía sobre los prisioneros, viendo y riendo cómo los hambrientos animales roían vivos a los desafortunados prisioneros. María Mandel, otra diabla nazi, organizó especialmente una orquesta de prisioneros con música bravucona para recibir a las nuevas prisioneras que llegaban al campo. Entre los guardias de los guetos judíos, una de las diversiones más populares eran las llamadas redadas. Los hitleranos borrachos entraban en los barracones, elegían con antorchas a las chicas que más les gustaban y a menudo empezaban a violarlas allí mismo. Si resultaba que la chica era virgen, los guardias llamaban al resto de sus compañeros para conseguir un cuerpo nuevo y así poder tener un placer especial. En cuanto a los prisioneros de guerra, las posibilidades de abuso eran simplemente monstruosas. De acuerdo con los datos oficiales, los prisioneros de guerra de los campos de concentración no eran alimentados deliberadamente durante varios días y luego se arrojaban animales muertos al territorio. Esto divertía a los hitlerianos. Los prisioneros de guerra eran utilizados a menudo para entretenimiento aún más espantosos. Despojados de su ropa interior, los prisioneros exhaustos eran enviados descalzos a correr por un campo de minas. Los nazis apostaban cada uno por su corredor quién ganaría la competición corriendo más lejos. Boxeo y equipos deportivos. Por un lado, se trataba de un pasatiempo monstruoso, pero por otro, curiosamente también se convirtió en un símbolo de la resistencia de los prisioneros a los nazis. Para perfeccionar sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, los guardias de los campos de concentración empezaron a seleccionar a los prisioneros más duros para los llamados combates de boxeo. Este entretenimiento se hizo tan popular que incluso fue aprobado por el propio Hitler. La idea principal de estos combates era demostrar la superioridad de los arios sobre los no arios, aunque para ser justos ni siquiera derrotar a un prisionero exhausto y hambriento
podía considerarse algo sobresaliente. No obstante, con bastante frecuencia boxeadores nazis profesionales se enfrentaban a luchadores, boxeadores y atletas profesionales, que no solo no perdían, sino que incluso derrotaban a los guardianes. Más tarde, la idea de los combates fue transformada por los nazis. Organizaban torneos entre prisioneros de equipos diferentes que los hitlerianos formaban de forma independiente. La victoria en el duelo significaba la vida, la pérdida, la cámara de gas. Cabe señalar que los guardianes proporcionaban a sus atletas una ración abundante para que el prisionero pudiera aguantar el mayor número posible de combates. Sin embargo, ni siquiera la victoria garantizaba la vida. A menudo los comandantes del campo, furiosos ante la invencibilidad del atleta, simplemente ordenaban destruirlo. De hecho, cualquier entrenamiento sobre los prisioneros siempre contenía la posibilidad de la muerte, tanto si los guardianes estaban satisfechos como si no. Y es que los campos de concentración, a pesar de las apariencias como campos de trabajo y correccionales, fueron diseñados originalmente para una sola cosa: el exterminio masivo.